estados, las personas, los académicos, los activistas, los políticos, las personas que hacen política, pues coincidimos en algo que tiene que ver con la no discriminación. Somos un país diverso y que independientemente de nuestras diferencias, de nuestros puntos de vista sobre los temas de la sexualidad humana, hay algo fundamental que nos une y nos tiene que unir, que tiene que ver con la no discriminación, con la inclusión social, con la pluralidad. Entonces, bueno, les voy a contar un poco cómo fue que se hizo este libro. Yo no soy el autor total del libro, yo soy compilador, porque además de ser el secretario nacional de diversidad sexual del PRD, soy académico y soy profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ahí he dirigido tesis sobre el tema de las familias homo, lesbo, bi, transparentales. Es más, el lunes tengo un tesista más que titulo, que eso es algo muy satisfactorio para quienes somos profesores. Y también he hecho periodismo durante 18 años, trabajé 14 años en La Jornada, en el periódico La Jornada, como reportero. Y bueno, soy activista desde el año 1994. Cuando surge el zapatismo, yo salgo del closet de mi casa y además de salir del closet de mi casa, me propongo luchar por los derechos de mi comunidad, míos y de mi comunidad. Y bueno, pues acá después de 22 años, ¿qué les cuento? Tengo mi hijo de 5 años adoptado, gracias a que la Ciudad de México ha legislado sobre el tema del matrimonio igualitario con la posibilidad de la adopción. Y bueno, pues estoy felizmente casado con Jorge Serpa Velázquez, que es mi esposo. ¿Cómo surge hacer este libro? Surge de una plática con la feminista, activista, intelectual Marta Lamas, que en un evento parecido a en la Ciudad de México, en una universidad, en donde yo iba a hablar de diversidad sexual y ella iba a hablar de temas de género, ahí en la plática coincidíamos en que era muy importante, un poquito lo que decía Carlos Monsiváis, relatar la vida cotidiana de las familias que están conformadas por 2 papás o por 2 mamás. Entonces yo ahí públicamente me comprometí, siendo periodista, siendo padre adoptante, siendo reportero, que he cubierto durante muchos años el tema de la diversidad sexual, pues dije, pues Marta me retó a hacer un libro sobre las historias de las familias homoparentales en México. La verdad es que lo empecé a hacer, pero se me complicó un poquito porque, bueno, Mateo estaba creciendo, yo me dediqué de plano a ser papá, me valió, me salí de trabajar, opté por la paternidad en lugar del periodismo, el activismo y la academia, y me valió. Me dediqué los 2 primeros años de la vida de mi hijo a ser papá, nada más. Pero al tercer año pues ya se nos estaba acabando el dinero a mi esposa y a mí, entonces ya me puse a trabajar y bueno, pues empecé a hacer cosas, ¿no? Más que nada consultoría, ¿no? En todos los temas que trabajo, y en una de esas me retaqué de tantas cosas que ya no pude avanzar en el libro. Pero para el año 2015 viene esta cuestión política de la Corte en que hace una determinación, un fallo a favor del tema del matrimonio igualitario. Eso yo me entero como por febrero. A los periodistas a veces nos llega la información antes de que se publique o nos filtran cosas. Pues yo ya sabía que la Corte iba a determinar, iba a hacer un fallo y iba a ser favorable. Entonces, yo siendo académico, en donde había asesorado a varios estudiantes universitarios de maestría y doctorado en sus tesis, en sus investigaciones sobre el tema de familias homoparentales, un día dije, mejor en lugar de hacer el libro de historias de familias homoparentales, que ahí lo tengo y espero el año que entra o el siguiente publicarlo, mejor, ¿por qué no le pido a los estudiantes que ya hicieron sus tesis, que hicieron un gran esfuerzo por hacer una tesis doctoral o una tesis de maestría sobre sus investigaciones?
Y además, pues yo nada más soy reportero, lo mío es la ciencia social. En el caso de los estudiantes que ya habían hecho sus tesis, era la psicología social, la medicina social, que es una carrera muy padre, la UAM Xochimilco, la antropología, la sociología, el derecho y la comunicación. Entonces, lo que hice, como muchos académicos hacemos a veces, es mejor hago una compilación de textos, de artículos académicos que nos puedan dar como un panorama general desde diferentes ciencias sociales sobre lo que vivimos las familias conformadas por dos papás o por dos mamás, con hijos o sin ellos, adoptados, biológicos o concebidos mediante métodos de reproducción asistida modernos que todo el mundo conocemos y que son factibles para poder construir una familia aún siendo personas homosexuales o lesbianas o trans. Por tanto, me di a la tarea de hacer el trabajo de compilación. Los autores y autoras generosamente me regalaron sus textos y a finales de septiembre del año pasado yo ya tenía el texto en mis manos. Entonces la Corte había determinado en junio, había emitido una tesis en la que planteaba que las personas o las parejas del mismo sexo que acudan a un juez, a un registro civil, tienen todo el derecho, igual que las personas heterosexuales, de poder contraer matrimonio civil, porque de no hacerlo los jueces o las juezas estarían incurriendo en discriminación, estarían violentando el primero constitucional, nuestro artículo primero constitucional, en donde se dice que en este país no se tiene que discriminar. Una vez teniendo esto, el libro, por tanto, se convierte en ese momento en una especie, no lo digo yo, lo dijo Marta Lamas y Katia de Artigues y Alejandro Vito, que fueron quienes lo presentaron la primera vez. Ellos coincidieron en que el libro era una suerte de exposición de motivos que servía perfectamente para que los diputados o diputadas en todos los estados pudieran leerlo y entender la realidad social de quienes estamos conformados como familias homo, lesbo, bi, transparentales. Entonces, ¿qué es lo que tiene el libro a final de cuentas? Por eso yo le puse el título, lo puse de esta manera: Familias homoparentales en México, mitos, realidades y vida cotidiana. ¿Qué significa vida cotidiana? Pues la realidad. Lo que nos enfrentamos quienes tenemos familias configuradas de esta manera a la sociedad, en el día a día, en nuestra relación familiar y esta relación ante el mundo, ante las instituciones públicas, ante los espacios de convivencia públicos, ¿no? Y en una de esas nos damos cuenta que quienes estamos configurados de esta manera somos muy similares en un porcentaje muy alto al resto de las parejas heterosexuales. O sea, no hacemos nada así que venga de otro mundo ni nada por el estilo. Pero ya en el momento de la convivencia de nuestros hijos principalmente sí hay problemas, ¿no? Porque hay discriminación. Muchas parejas tienen que vivir en el closet, aunque a veces sean closets como el de Monsiváis o el de Juan Gabriel, ¿no? Closets transparentes, que todo el mundo lo sabe y lo ve, pero ellos creen que están en el closet. Entonces, hay familias así, que están configuradas por las dos tías, ¿no? Con hijos o hijas, pero la realidad es que son parejas. Y se tienen que camuflajear, por decirlo de alguna manera, por los prejuicios sociales, por la discriminación, por la violencia que se puede ejercer contra ellas y contra sus hijos. Yo les quiero decir algo: las familias homoparentales no somos producto de la modernidad, siempre hemos existido en la historia de la humanidad. Quien sepa un poquito de historia de las culturas o de las civilizaciones sabrá que en todos los momentos históricos siempre ha habido personas homosexuales. Es más, ha habido sociedades
que han aceptado y hasta reivindicado las relaciones amorosas entre dos hombres o entre dos mujeres. ¿Qué es lo que ha pasado o de dónde venimos la sociedad contemporánea? Bueno, de un momento de oscurantista, ¿no? Un momento de represión. ¿De qué carreras son los que están aquí? De derecho. Derecho, psicología, ¿qué más? Enfermería. Bueno, no sé si pasaron aquellas bonitas materias de la prepa, de historia de las culturas, historias de las civilizaciones, donde nos contaban todo eso, ¿no? Es más, nos sorprendían los griegos, ¿no? Lo clásico, los romanos, pero no, también los egipcios, también las culturas asiáticas, ¿no? Han tenido momentos de su historia, de su desarrollo cultural, y también han tenido momentos de represión y oscurantismo, como lo que conocemos muy recientemente, los siglos pasados, de la Santa Inquisición, ¿no? Que la Santa Inquisición era el espacio donde se reprimía lo social, lo político, lo cultural, lo todo, ¿no? Entonces, bueno, un poquito reflexionando en este devenir histórico, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Bueno, pues que la homosexualidad tiene un estigma cultural principalmente fincado desde la visión judeo-cristiana, ¿no? Es mala la homosexualidad desde esa visión por considerarse que es un acto contra natura, ¿no? Porque el discurso religioso o el discurso de quienes construyeron pues toda la ideología religiosa lo plantearon de esa manera, pero no necesariamente fue así antes. Hubo, insisto, momentos de cierta apertura, y que podemos criticar la apertura, porque también, bueno, eran libres, pero los esclavos no eran libres, ¿no? Nada más los ciudadanos, por ejemplo, en la Grecia de hace más de 2000 años. Entonces, lo que tenemos hoy es el resultado de lo que culturalmente se construyó. Existe una idea negativa de la homosexualidad, pero hemos tenido algo extraordinario, que el mundo cambió después de 1948, empieza a haber en este mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, una reunificación del mundo, empieza a haber toda una reflexión política, social, ideológica, de la convivencia social, de la convivencia entre las naciones, y empieza a haber cambios extraordinarios. Uno de esos cambios ha sido el tema de la sexualidad en general, no nada más la diversidad sexual. El principal es el tema de las desventajas de las mujeres frente a los hombres, ¿no? El famoso tema de género, no ideología de género, quiero enfatizar porque sé que anda por ahí esa estigmatización que están generando los jerarcas religiosos de decir es ideología de género, no. Es perspectiva de género, que deviene de estudios serios y de toda una reflexión de más de 40, 45 años. Entonces, los años 60, 70 son años libertarios. Recordemos, si han leído un poquito de historia contemporánea, bueno, los años 70 fueron lo que los grupos conservadores etiquetaron, una vez más, como el desfogue, el libertinaje, la libertad sexual que planteaban las juventudes de aquellos años, las feministas, ¿no? Con el tema de la libertad sexual, el tema del derecho a decidir sobre los cuerpos, el tema de la no represión hacia lo femenino. Entonces, en lo cultural, en lo social, en lo político, de hecho, hay manifestaciones extraordinarias en el mundo. Francia, 1968, ¿no? Mismo México, el 68, con los estudiantes, ¿no? Que se rebelan contra el sistema, que protestan por esta represión tan terrible que había. Y otras expresiones culturales que se fueron dando. Pero los años 60, 70 particularmente son los años de la liberación sexual, de la liberación femenina y de los discursos. Nunca hay que olvidarlo, el discurso de la
del derecho de las mujeres a su sexualidad, del derecho de las personas, de las mujeres a la libertad de elegir cuántos hijos quieren tener, ¿no? Toda esta parte de la historia es muy importante porque empieza a fincar un proyecto social y político que hoy en día estamos usufructuando. ¿Qué quiere decir? Lo estamos gozando. A veces no nos damos cuenta. Veníamos platicando con Jaime Marín en el carro, que muchas veces yo voy a todos los estados del país a presentar el libro o a hablar de temas de sexualidad, y lo primerito que me dicen los compañeros y compañeras allá, dicen, no, es que aquí somos muy conservadores, somos el estado más conservador, y no, aquí la iglesia casi gobierna, domina. Y yo les digo, no, perdón que los contradiga, y perdón que se los diga a alguien que vive en el centro, en la Ciudad de México, donde no hay bronca. Pero si ustedes se observan y se ven desde otra perspectiva, van a descubrir que viven vidas muy liberales, en muchos casos, que han avanzado en temas que pareciera que son, pues que pareciera que como sociedad conservadora no tendrían que vivirlo, pero lo viven y no se dan cuenta. De entrada, por ejemplo, el tema de la fecundidad. O sea, ¿qué mamá o papá o familia más o menos que empezó en los años 80, 90, qué familia tiene 10 hijos, 12 hijos, 14 hijos, 16 como nuestros abuelos o nuestros bisabuelos? Muy pocas familias ya son tan extensas como lo eran antes, y ahí están desobedeciendo un designio, una ordenanza de lo religioso, porque en lo religioso se supone que las personas, las familias, los esposos, esposas, pues tienen que tener los hijos que Dios les dé. La verdad, ¿quién se avienta ese tirito en la actualidad de tener los hijos que Dios les dé? O sea, usamos métodos anticonceptivos, usamos condones, las mujeres usan métodos para prevenir los embarazos. Y querámoslo o no, es una realidad también, hay que decirlo. Existen los abortos. E independientemente de la postura personal y moral que cada quien tengamos, no por eso van a dejar de existir. Y aquí la cuestión es de que el Estado mexicano tiene que proveer herramientas, salud, información para contener el gran problema de los abortos que provocan, cuando están mal practicados, la muerte de las mujeres o afectaciones en su salud. Entonces, más allá de que aquí discutamos el tema de estamos a favor o en contra, más allá de eso, creo que las mujeres, a final de cuentas, y muchas veces también los hombres, han optado totalmente desobedeciendo un designio religioso. Y eso, bueno, ya cada quien se lo lleva, ya estarás arrepentido, estarás triste toda la vida o no. Eso ya es de cada quien, pero a final de cuentas lo hacemos. No porque no se diga, no existe. ¿Sí me explico? Lo mismo sucede en el tema de las familias conformadas por 2 hombres o 2 mujeres. Ahorita vemos que prácticamente todos los estados del país tienen ya su marcha LGBT, tienen sus asociaciones civiles, tienen políticos, políticas que le entran al tema porque rompen con los prejuicios y los paradigmas culturales que nos heredaron estas concepciones discriminatorias de la convivencia social. Entonces, este libro se suscribe o se inscribe en este proceso, en toda esta lógica de lucha de un movimiento que empieza más o menos a finales de los años 70. En los años 80 está muy tenue, que es el movimiento de la diversidad sexual, porque el SIDA terriblemente lo aplasta, lo invisibiliza, lo anula, pero ahí sigue, y en los años 90 resurge. En los 2000, bueno, pues tenemos primero la Ley de Sociedades de Convivencia en la Ciudad de México, el Pacto Civil de Solidaridad aquí en Coahuila, y luego avanzamos en 2009 ya con la Ley de Matrimonio Civil Igualitario en la Ciudad de México, en Coahuila y en Nayarit muy recientemente.
La Corte, y es de ahí donde se inscribe este libro, la Corte el año pasado mandata desde la investidura que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de toda una reflexión, yo diría hasta teórica política, porque es una extraordinaria tesis que deberían de leer todos los legisladores de nuestro país, en donde mandata, determina y legalmente hace jurisprudencia para que los estados legislen sobre el tema del matrimonio igualitario. Y es ahí donde pues entra este libro, insisto, que para mí ha sido pues extraordinario porque lo he presentado en, no sé si todo el país, pero casi, y en un momento coyuntural donde además, lo sabemos, lo vieron ustedes en las noticias, en el mes de mayo el presidente de la República hace una propuesta de ley que les voy a decir la verdad, y no es porque yo esté en el PRD, pero pues se la roba al PRD y a la sociedad civil. Él dice, yo hago esta propuesta, no importa, los PRDistas somos bien compartidos, ¿verdad? Decimos, órale, éntrele, hágala, pero su propio partido la desinfla y provoca una polémica nacional en donde nos está dividiendo la iglesia, hay que decirlo. La iglesia hace cosas muy bonitas en el tema espiritual y esa es su razón de ser, pero este es un tema de política pública, de derechos ciudadanos, de derechos de un sector que, vuelvo a decirlos, históricamente discriminado, asesinado, y bueno, cosas terribles han pasado con las personas homosexuales en nuestro país por el solo hecho de ser homosexuales. Entonces, pues el libro se ha convertido, insisto, en una suerte de exposición de motivos. Lo hemos regalado a todos los diputados y diputadas de la Cámara de Diputados para que entiendan lo que dice la Corte. Las familias homoparentales existen, están ahí. Yo les digo, cada que me invitan a la Cámara a hablar, o a la Cámara de Diputados o de Senadores a presentar el libro o lo que sea, yo les digo y les pido encarecidamente, señores diputados, diputadas, senadores, senadoras, discriminen. Y se quedan así, ¿cómo vienes a que en favor de la no discriminación y cómo quieres que te discriminemos? Pues sí, yo les digo, es que, a ver, nos discriminan para tener derecho a la salud, nos discriminan para tener acceso al mundo laboral. Las compañeras transgénero, transexuales, no tienen acceso, la gran mayoría de las veces, cuando quizá en su vida ya profesional se formaron como arquitectas, ingenieras, doctoras o lo que sea, cuando optan por la transexualidad, por vivir ya su vida de tiempo completo, por decirlo de alguna manera, si me equivoco, compañera, me corriges, pero de alguna manera optan por vivir ya su sexualidad, es como si fueran ilegales en su propio país y viven las cosas más terribles que se puedan imaginar. Entonces, pensando en esas desventajas, yo sí les digo a los senadores, oigan, pues discrimínenos en Hacienda, no nos cobren impuestos, no acepten nuestro dinero gay, nuestro dinero rosa, ahí sí no nos discriminan, ¿eh? Y de hecho, les puedo decir históricamente, y quien le sepa un poquito de la cuestión económica no me dejará mentir. O sea, si tú no tienes un beneficio social como el IMSS, viste, o comprar una casa de interés social, o acceder a una casa un poquito mejor que sea de la de interés social, porque puedes unir tus créditos hipotecarios, o algo tan elemental como heredar a tu compañero, a tu compañera, a tu pareja, con quien construiste tu vida. Si no tenemos esa posibilidad, estamos en desventaja. Y lo hemos estado siempre. Entonces hemos sido discriminados de algo que por derecho, por ser mexicanos y mexicanas lo tenemos que tener, no lo hemos tenido. Entonces, sí, se ríen también los diputados, los senadores, jajaja, como que quieres que te discriminemos, pues sí, pero en Hacienda, no nos cobren. O que las pañaleras, o que las lecheras, o que las empresas de celular nos discriminen. Ahí sí no nos discriminan, nos cobran cuando vamos y compramos, pero no nos vemos representados en su publicidad. Igual los indígenas, porque las pañaleras en este país parece que son de Suecia, Noruega o Dinamarca.
puros niños güeros, güeritas, mamás güeras, y pues en este país no todos son güeros o güeras. Entonces, bueno, hay una discriminación cultural terrible que creemos, y yo ayer lo dije en el Consejo Nacional del PRD, nuestro país no necesita ya más violencia. Las familias en nuestro país no se destruyen por amarse. Se me quedó algo de música. Las familias en nuestro país no se destruyen por estar conformadas por dos divorciados heterosexuales que se quieren, se aman y se unen. Las familias en nuestro país no se desunen por ser indígenas, ¿no? O por ser morenos o por ser pobres. No, las familias en nuestro país se dividen por las malas decisiones políticas, porque no tienen acceso a los derechos elementales y tienen que migrar. Ustedes son los mejores testigos de la migración, todo el país. Eso que la derecha se defiende tanto en esta cosa, como hasta con un halo de pureza, la familia natural, papá, mamá, hijitos. Bueno, pues las decisiones de los políticos neoliberales, capitalistas, lo que hacen es precisamente destruir eso, a las familias, cualquiera que éstas sean, entre otras a las familias de la diversidad sexual. Entonces, no nada más somos nosotros. Yo ayer lo dije enfáticamente, el neoliberalismo, ese capitalismo egoísta, voraz, que no ve más que cifras y ganancias, es lo que está destruyendo este país. Por eso nosotros ayer como partido político signamos a nivel nacional un documento en favor de la laicidad del Estado. ¿Qué significa la laicidad del Estado? Donde todos y todas podamos convivir, independientemente de nuestros credos, ¿no? Y que podamos en este marco de libertades poder coexistir, pero donde las decisiones que toma el Estado, y entiendas Estado no al gobierno, el Estado también somos nosotros tenemos que ser usufructuarios de lo que el país genera, tenemos que ser beneficiarios de Pemex, de la Comisión Nacional de Electricidad, de lo que el país genera, porque lo hacemos nosotros, nuestros abuelitos nos heredaron, y nosotros tenemos que tener eso como un beneficio, sin discriminación. Entonces el Estado laico divide lo religioso, lo espiritual en el espacio donde debe de estar y debe ser muy respetado en ese lugar. Pero quienes están ahí no pueden gobernar, porque entonces seríamos un Estado teocrático, y los estados donde se gobierna con los preceptos religiosos, ya vemos lo que está pasando en el Medio Oriente, donde a las mujeres las matan en la plaza pública nada más porque le vieron a los ojos al esposo, por ejemplo. Es pecadísimo que una mujer vea a los ojos a su hermano, al esposo o al papá, al grado de lapidarla, las entierran hasta la mitad y a pedradas las matan así, porque además lo dice Dios. O sea, ¿no? O sea, es terrible. Entonces, un Estado laico separa totalmente lo religioso, lo espiritual, lo respeta, y lo político lo pone en el escenario donde debe estar, de lo social también. Entonces, las familias que estamos conformadas por dos papás, por dos mamás, por hombres o mujeres trans, pagamos impuestos, le hemos dado a este país, hemos sido constructores igual que todos ustedes de este país, estamos en todas partes, no estamos nada más en un lugar, porque muchas veces por la discriminación pues nos camuflajeamos, tenemos que aparentar ser heterosexuales y eso es algo terrible. Vean cómo vivió el Divo de Juárez en el closet de cristal. Quizá hubiera sido más feliz si no hubiera habido prejuicios culturales y él hubiera podido amar y hacer sus canciones a su novio o a su compañero o a sus compañeros de vida. Entonces, bueno, yo aterrizo la importancia del libro, pero más allá del libro, del tema
que culturalmente nos está llamando a cerrar filas como sociedad, que es la igualdad. Un país que quiere ser democrático, un país que quiere apostarle a la convivencia plural y que a pesar de nuestras diferencias, porque no necesariamente todos nos tenemos que amar y querer y apapachar. O sea, desde luego que un país democrático tiene que haber diferencias, pero dentro de esas diferencias tiene que haber algo fundamental, que es la igualdad y que es el respeto, y que las leyes tienen que darnos para que esa igualdad y ese respeto puedan darse. Entonces, aquí hay algo terrible que está pasando en nuestro país, porque en el año 2011 logramos, y les digo logramos, se los digo con esa autoría, por decirlo de alguna manera, porque muchas ONGs, muchas, de todo el país, no solo de la Ciudad de México, de todo el país, contribuyeron para que se modificara el artículo 1 de la Constitución, donde la redacción dice que no se puede discriminar por ningún motivo aquí, entre ellos por preferencias sexuales. Desde luego por cuestiones de raza, de género, ¿no? El sector más discriminado en nuestro país son las mujeres, más ofendido también, más violentado. Entonces, con base en eso, nosotros es que tenemos que seguir haciendo una lucha porque la no discriminación esté en todos los ámbitos. Este es un espacio universitario. Ojalá que las leyes de la universidad también transversalizaran la no discriminación, porque puede suceder a veces sin darnos cuenta. Es más, a veces está tan asimilada la discriminación que la asumimos como algo que, bueno, pues es que así pasa, así es, así debe ser, o así siempre ha sido. Perdón, no es posible. Porque detrás de cada acto de discriminación laceramos vidas, afectamos procesos de vida de las personas o de las comunidades. Familias homoparentales en México, mitos, realidades y vida cotidiana es un libro que ya estuvo a la venta, ya se acabó, ya no vayan a Gandhi corriendo porque ya no lo van a encontrar. Ya es fue un patrocinio de estos que tú haces el libro y lo das a un distribuidor. Y no tengo más dinero para hacer una reedición. Pero el año pasado que me invita el PRD a ser secretario nacional de diversidad sexual, entre los proyectos que yo hice, dije, ay, pues reedítenme este. Entonces yo traigo 30 ejemplares porque, como entenderán, pues tomé el avión a las 6 de la madrugada en la Ciudad de México y traer más libros es muy complicado en un avión. Entonces traje nada más 30 ejemplares, mismos que los organizadores y organizadoras decidirán cómo lo van a obsequiar, y se los obsequio no para que sientan que es una dádiva de Antonio Medina, es un derecho. Esto se pagó con los impuestos de ustedes y míos, por tanto se los devolvemos gratis, no tiene costo, y ojalá que quien lo lea, pues una vez que lo lea lo pase a un diputado, una diputada, para que entiendan nuestros diputados y diputadas que este tema se tiene que legislar, que no legislar lo está poniendo al Estado en desventaja frente a estados que ya lo están haciendo. Antier la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandató a 3 estados más a que ya tienen que legislar, y la verdad es una pena para los diputados o diputadas que la Corte les tenga que corregir la plana, porque cuando juramentamos en cargos públicos, yo lo hice, juramenté, dije que voy a cumplir la Constitución y no sé cuántas cosas más, pues tenemos que hacer eso, defender los intereses de la sociedad. Bueno, en los estados donde no se ha legislado, esos diputados y diputadas no están cumpliendo con su deber. Yo entiendo, compañeras y compañeros del PRD, que pues luego somos minoría y pues las mayorías nos aplastan, pero tenemos que dar la batalla. Yo lo que digo todo el tiempo allá en la Ciudad de México o en las plazas donde estoy es que sí seremos minoría, sí tendremos desventaja porque luego pues el discurso conservador
a veces está tan introyectado en la sociedad que es difícil, pero yo creo que eventos como este es como ese aceitito, por decirlo así, como ese facilitador de ir avanzando. Aquí hay compañeros, compañeras que están en profesiones muy importantes, trascendentales, porque lo social es lo suyo. Digo, si está derecho, si está psicología, enfermería, ¿qué más? ¿Cuál? Educación. Y educación, bueno, no se diga. O sea, su recurso laboral, su recurso material va a ser humano. Entonces, hay que abrir la mente, hay que entender que detrás de cada individuo, detrás de cada persona hay un universo y que nadie somos iguales, pero dentro de nuestras diferencias tenemos que lograr el ideal libertario de la igualdad. Sí, porque yo de ninguna manera podría decir, bueno, yo sí quiero y acepto todo lo de todos. No es cierto. Entendamos que somos seres sociales, pero tenemos criterio, tenemos una cultura, una religión, una educación. Pero dentro de esa gran diversidad tenemos que ser iguales ante las leyes, iguales ante los derechos, iguales sin ser violentados por nuestra diferencia. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí, les doy la palabra a ustedes, platiquemos, conversemos. Esta semana ha sido verdaderamente agotadora porque estuve en la UNAM con estudiantes de psicología. La semana pasada, les digo, en Campeche, del otro lado del país, luego en Chihuahua. Y es fascinante ver cómo, a pesar, insisto, de los prejuicios culturales que hemos heredado, que además tan heredados los tenemos que a veces no nos percatamos que son prejuicios, de hecho, que a pesar de ello, bueno, pues todos tenemos como mexicanos y mexicanas un ímpetu de libertad. Queremos que nuestros hijos sean respetados y amados en la sociedad, que no sean violentados por su diferencia, cualquiera que ésta sea, no nada más los hijos de las parejas LGBT. Si somos morenos, si somos gorditos, si somos flacos, si somos indígenas, si somos lo que sea, sabemos que hay un bullying social, por decirlo de alguna manera. Entonces, como sociedad, como comunidades académicas, estudiantiles, pues tenemos que ir entendiendo para ir progresando como sociedad. Desde nuestro partido, bueno, nos queda claro que son temas que estamos defendiendo, el PRD los defiende. El PRD está vinculado a muchos ámbitos, no solamente partidarios, también de sociedad civil, académicos. Yo acabo de ir a la NUYES, que es como el gremio de las universidades de todo el país, y pues les dije a los rectores, oigan, creo que ustedes tienen la pelota en el tema de que el Estado laico sea verdaderamente, pues que los jerarcas no pueden estar por encima del Estado, los jerarcas religiosos. Aquí yo les quiero decir algo. Yo cuando inicio los cursos en la universidad con mis estudiantes les digo, a ver, cuando yo hable en cuestiones de religión, no crean que estoy hablando mal de Dios ni de su fe, esa se respeta, es totalmente respetable, cualquiera que ésta sea. Es más, los de la Santa Muerte es su visión del mundo y tiene que ser respetado mientras no vayan y le peguen a los demás. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que tiene que ver con el Estado. Entonces yo hago esa diferencia, ¿no? Yo soy muy crítico de los políticos de la fe, los que lucran con la idea de pecado. Eso sí, se me hace terrible, porque ese lucro histórico de la idea de pecado es lo que a la humanidad la ha tenido en el yugo de la culpa, ¿no? Y la culpa genera dividendos para alguien. Entonces, en ese sentido, yo lo que les digo, compañeros, amigos, amigas de acá, gracias por recibirme, que sigamos reflexionando en todos sus espacios, en el aula, en sus casas, y que seguramente pueden conocer ahí a alguna familia homoparental o algún amigo gay, alguna amiga lesbiana, que quizá en algún momento han sido discriminadores. En efecto, todos hemos sido discriminadores en algún momento,
Pero pensemos que una sociedad que se quiere construir, insisto, democráticamente, no podemos, tenemos que ser intolerantes con la intolerancia o con la discriminación. Países como Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca, que son países que ya están más allá del bien y del mal en estos temas, que han logrado contener los cánceres sociales de la violencia, de la discriminación, de la pobreza, desde luego, porque son países muy ricos, le han apostado a la parte humana, principalmente. Canadá, yo viví en Canadá 2 años, por eso se los puedo decir, en donde se le ha apostado como país a el tema de los derechos y el respeto. Uno de los valores fundamentales de estos países súper desarrollados es el tema del respeto. Entonces, yo creo que si como sociedad lo entendemos en nuestros vínculos directos, en nuestra misma casa, en la escuela, en el trabajo, en los espacios públicos en los que convivimos, yo creo que vamos a seguir construyendo un país que nos va a dar para mucho y vamos a sembrar en las nuevas generaciones la conciencia de la no discriminación, la conciencia de entender que no podemos violentar al otro o a la otra y de que eso va a ser en beneficio de la sociedad en su conjunto. Yo no quiero que Mateo, mi hijo, que amo, lo amo por sobre todas las cosas, y aquí le consta a Jaime, que lo conoce, a mi hijo, que es un niño que se desenvuelve como cualquier otro niño, travieso, feliz, pingo, inteligente. Soy papá gallina y les puedo decir lo mejor ahorita de Mateo, pero Mateo, vengo aquí porque sé que estoy construyendo algo. Es probable que no los convenza a todos, con que una persona de este auditorio salga y diga, igual y tiene razón, ya es más que suficiente. Y le agradezco mucho a quienes me invitaron a venir hasta el otro lado del país, unas horas, porque al ratito me regreso, pero no importa, el esfuerzo vale la pena. Lo mismo que les digo a mis estudiantes, con que uno de ustedes me sepa hacer periodismo desde una perspectiva ética, profesional, no discriminatoria, con perspectiva de género, con perspectiva de no discriminación, ya, hice algo en ese grupo. Y me han salido muchos muchachos muy buenos en el periodismo. Les agradezco mucho y bueno, pues platiquemos, pregúntenme lo que quieran. Gracias.